Museo del Louvre. A entender, esto no nació para ser museo, pero contrariamente a lo que se piensa, tampoco nació para ser palacio. Esto nació para ser una fortaleza. En el siglo XII hay un señor que se llama Felipe Augusto y durante su reinado Felipe Augusto decide construir un muro que recubriera la ciudad de París para que fuera más difícil invadirla. Y a los costados del muro había distintos fuertes, lógicamente. Pero nos da un poquito la pauta de lo pequeña que era la ciudad al principio, porque hoy alguien me preguntó qué pasaba con este lado, cuál es la diferencia entre una orilla y la otra del Sena. Hoy cuando empezamos estábamos en la Rive Gauche y ahora estamos en la Rive Droite. La Rive Gauche es la orilla izquierda, la de este lado es la orilla derecha. La ciudad se empezó a construir hacia abajo, porque si recuerdan tenemos la isla y los romanos que se instalan en el Latino, para abajo de donde estábamos hoy nosotros parados al principio. Este lado era mucho más limitado, porque si acá acabamos de cruzar el río y ya había un fuerte, porque el muro llegaba hasta acá, o sea que la ciudad es mucho más chica. Pero lo que nos importa es que de ahí viene el nombre, porque tiene nombre a la parisina, nombre sencillito. Louvre en francés significa fortaleza. Esto era una fortaleza, después fue el palacio de la fortaleza y ahora es el museo de la fortaleza. Con el tiempo sí lo agarra la familia real. La familia real dice, buen lugar para instalarnos, nos gusta que linda vista, el río, todo. Además, remodelamos y nos venimos a vivir para acá. Viven, como para que se den una idea, cuál es la línea cronológica si la van siguiendo. Un señor llamado Francisco I, que estaba obsesionado con el Renacimiento, y de hecho todo esto es muy renacimiento. El que le sigue, su hijo Enrique II, quien se casa con Catalina de Medici, se muere Enrique II, Catalina y sus hijos, primero, segundo, tercero, Margot y Enrique. Chao Margot, Enrique y María de Medici, y a partir de acá entramos en orden, son los Luises. Primero Luis XIII, segundo Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Acá, el último que vive y reside acá, antes de mudar a toda la monarquía a otro lado, viene siendo el rey más importante de la historia francesa. ¿Quién puede ser? Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. ¿Qué pasa con Luis XIV? A ver, Luis XIV es la monarquía absolutista más longeva que se conoce. Más centralista y más longeva que se conoce dentro de Europa. ¿Por qué? Lo de la, absolutista, pero la más longeva es sencillo. Luis XIV fue coronado rey de Francia cuando tenía 5 años. Y contra todos los pronósticos de su época, vivió hasta los 77. Lo que significa que fue rey de Francia durante 72 años ininterrumpidos. Ahora, ¿por qué la más centralista, la más absolutista? Es relativamente sencillo. Pasa que siempre nos lo explicaron muy mal, creo. Es muy sencillo. Hay distintas teorías, según el historiador, y yo a la que más adhiero tiene que ver con su infancia. ¿Por qué termina siendo así de absolutista, de centralista? De hecho, es el ejemplo que todos estudian, pero cuando en el colegio nos hablan de feudalismo y de absolutismo y de todo, que siempre hablan de Francia, es esta época, es la Francia de Luis XIV. ¿Por qué? Para mí tiene que ver con su infancia. Luis XIV nace en el seno de una familia donde mamá y papá se llevan mal. Pero mal, no de estas parejas que discuten mal. O de estas parejas donde, a ver, te quiere una pareja matrimonio arreglado, que hay un 50-50, te puede ir súper bien o súper mal. No hay grises. Estas parejas que se llevan mal, donde mamá trata de formar un complot para asesinar a papá. Mal. De verdad se llevaban muy mal. Y de hecho pasaron 23 años sin compartir la habitación, fue un desastre hasta que lograron tener hijos, pero finalmente terminan teniendo a Luis XIV y a su hermano, a Felipe. Y cuando Luis XIII, el papá se está por morir, se da cuenta que se va a morir. Y se da cuenta que su hijo va a ser coronado rey de Francia porque es lo que corresponde. Pero también se da cuenta que nadie en su sano juicio espera que un chico de 4 años y medio administre un gobierno. Que esta tarea iba a recaer sobre su madre, sobre la reina regente, esta mujer con la que él se llevaba tan mal. Ana, dicho sea de paso. Ana de Austria o Ana de Habsburgo, que no era austríaca, era de la casa de Habsburgo de España. Era una mujer española. Pero bueno, entonces, ¿qué dice Luis XIII? Esto, así yo no lo voy a dejar antes de morir. Redacta un lindo testamento, se muere. Enterramos a Luis XIII, coronamos a Luis XIII y llega Ana a su primer día de trabajo como administradora del reino porque nadie le había contado que no le iba a tocar. Y llega Ana y se encuentra con que ya en su salón de reuniones hay un grupo de cardenales. Y le dicen estos cardenales que bueno, que no, que encontraron este edicto del marido que dice que el reino va a pasar a ellos, no a ella. Ana, lógicamente, monta en
entendamos, que estuve 28 años casada con este señor. 28 años esperando que se muera, de hecho hice todo lo posible para que esta fecha llegue antes. Y ahora que finalmente me toca a mí, me dicen que no, bajo ningún punto de vista. Ana revoca el mandato de su marido y se instaura ella como reina regente, con ayuda de su mano derecha, el cardenal Mazarin. Pero a partir de acá en Francia se da algo bastante particular, que es esto que digo que está muy mal explicado. Que a todos nos explicaron alguna vez en el colegio, pero que lo tenemos tan bloqueado que ni siquiera nos acordamos. Que viene siendo las frondas. Las frondas son sucesivas revueltas que se dan durante un par de años y que tienen una particularidad. Cuando uno escucha que se le revelan a un rey, ¿quién piensa uno automáticamente que se le revela al rey? El pueblo. En este caso, al pueblo no podía importarle menos la situación. El pueblo tenía increíblemente claro que iba a salir perdiendo igual. Así estuviera Luis XIII dando orden de la tumba, Luis XIV de la cuna, Ana y Mazarino, todos los cardenales, estos amigos, o todos los primos que empezaron a aparecer en el camino, porque lógicamente empezaron a aparecer familiares de todos lados. Al pueblo le daba lo mismo. Quienes sí se peleaban y se rebelaban eran dos sectores. Uno que sí salía de la población, pero era un sector muy menor, que era la burguesía. La burguesía era un sector del pueblo que era muy adinerado, que había logrado adquirir mucho dinero porque tenían profesiones, porque eran buenos comerciantes y demás. Y la nobleza. Se peleaban con la nobleza. ¿Por qué? Porque la burguesía muchas veces tenía la misma cantidad de dinero y de propiedades que la nobleza, pero pagaban 100 veces más impuestos, porque no eran parte de la nobleza. Ana no prometía bajarle los impuestos a la burguesía, pero sí prometía subírselos a la nobleza. Y esto a la burguesía le parecía justo, porque si yo tengo 100 y pago 50, ellos que tienen 100, mínimo que paguen 30, que paguen algo. Entonces la burguesía iba más del lado de Ana, y la nobleza iba contra de Ana, pues no quería pagar impuestos. Todas estas revueltas la organiza la propia nobleza. Y una de estas se le va completa, en realidad varias, pero hay una en lo particular que se le va de la mano y terminan ingresando al palacio a los gritos demandando ver al rey. Lógicamente no era que venían a hablar de la cuestión impositiva del reino con el rey mediante té y masas. Venían a tratar de matar al rey. Pero logran entrar hasta la habitación de los 14. ¿Y con qué se encuentran? Con un nenito, que en esa época tenía unos 7, 8 años y que está durmiendo ahí. De todos los que entraron gritando y vociferando, primero, ¿quién es el que se hace cargo de matar a un rey? La pena era el desmembramiento público, de cometer regicidio. Y la segunda, ¿quién se hace cargo de matar a un nene de 7 años que está durmiendo? Hay un momento de duda, entra la guardia, terminan sacando a la nobleza que se va bastante más tranquila y los 14 se salvan. Pero su mamá, Ana, se da cuenta que si ella se queda acá, que la vida de su hijo va a seguir corriendo peligro, que todo esto iba a seguir pasando, que ella tiene que preservar la vida de sus hijos. Así que la oscuridad de la noche disfraza a Luis XIV y a Felipe de nena, los mete en un carruaje y los saca. Y Luis XIV crece escondiéndose durante mucho, mucho tiempo. En casa de algunos nobles que le eran fieles, en casa de quizás la burguesía, en casa de incluso llegó a vivir en el patio de la casa de sus sirvientes. Él, que era el legítimo rey de Francia, privado de muchísimas cosas, siempre escondiéndose, siempre en la oscuridad de la noche. Cuando cumple la mayoría de edad y puede venir para acá para hacerse cargo del gobierno, se había convertido en una persona increíblemente resentida e increíblemente desconfiada, lógicamente. Llega acá y lo primero que hace es juntar a la nobleza y le dice: señores, a partir de ahora, l'état c'est moi. A partir de ahora, el Estado soy yo. Y ninguno de ustedes va a volver a meter la mano en las arcas de la Francia. De ahí, el gobierno más absolutista o más centralista que se conoce, porque a partir de acá, todo y absolutamente todo, por más insignificante que pareciera, pasaba por las manos de los 14. Y dice: esto no es digno de mí. Yo merezco más. Yo acá adentro le empiezo a decir a su mamá que acá adentro se ahoga, que acá adentro le falta el aire, que acá adentro se siente que no puede respirar, que se siente agobiado. Para mí está bastante ok, incluso hoy que hace calor y todo, aire corre. Pero para él no. Para él estaba mal. Y si a uno esto no le parece suficiente, lo que uno necesita es lo que se mandó a construir el 14. 8.000 hectáreas de parque para poder respirar con tranquilidad. Son 8.000, chicos, 8.000 campos de fútbol, uno al lado del otro. Se manda a construir Versalles con su respectivo palacio. Y se muda, pero no se muda solo, porque no podía dejar a toda esta nobleza rebelde que se le había revelado en algún momento, dando vueltas por todos lados. No, me la voy a llevar conmigo.
para tenerla ahí controlada y vigilada. Pero comete un gravísimo error. ¿Alguien llamó a Versalles? Sí, ¿no? A ver, hoy hay un 10% de lo que tenía los 14, son 800 hectáreas, igual es una barbarie. Pero primero lo que a uno le impacta es el tamaño. Yo recomiendo igual que vayan. Para mí, si uno llegó hasta Francia, de uno a París, digo, hay que ir a Versalles. Son 40 minutos del tren, no pasa nada. Pero sí, esto recomendación personal, si van a ir, vayan con un guía, vayan con alguien que sepa. Ya sea con Sandemans o con cualquier otra empresa, a mí me da lo mismo. Si van con Sandemans mañana, irán con MOA. Si no, pueden ir con cualquier otro guía o pueden ir con cualquier otra empresa, a mí me da lo mismo. O con un amigo, con alguien que sepa que vive acá. Pero vayan con alguien que sepa. ¿Por qué? Primero porque es muy laberíntico, es muy grande. Y segundo, porque hay que saber para dónde ir y cómo interpretarlo. Luis XIV se llevó toda la nobleza, pero no se dio cuenta que ahora era 100 veces más fácil rebelarse contra el rey. Antes, por lo menos, estaban todos dispersos y tenían que ponerse de acuerdo y viajar y parlamentar y todo en secreto, y era como muy fácil ser capturado, captado en el medio con algún espía, con alguien que hiciera un poco de dinero. Ahora no. Ahora yo lo único que tenía que hacer para rebelarme contra el rey era darme vuelta, hablar con el que estaba almorzando conmigo, que se hable con el de al lado, con el de al lado, con el de al lado, y en 2 días tenemos una revuelta. Y además estábamos todos acá y lo superábamos numéricamente, pero en amplios números, porque se llevó a 700 familias de nobles. Lo que se calcula que eran unas 5.000 personas. 5.000 nobles, que no es lo mismo que una persona normal, porque un noble para mantener su estatus de vida necesita un promedio de 3 sirvientes por cabeza, más o menos. Es un ratio de 15.000 personas más. Se mudó con casi 20.000 personas a Versalles y construyó toda una ciudad a su alrededor. Y recuerda lo más conocido de lo más conocido. Estamos. Listo. Comenzamos ya. Sin importar por qué entrada entren, abajo de la pirámide hay un gran círculo. El gran círculo viene siendo el hall de entrada y tiene muchas escaleras mecánicas que salen a los distintos pabellones. Cada pabellón, cada escalera, arriba tiene el nombre del pabellón y tiene la foto de las cosas más importantes que hay ahí. Vamos el primero al pabellón de Non, pero a nadie le importa el nombre, porque lo que vamos a buscar es la foto de lo más conocido, de lo más conocido, de lo más conocido de este museo, que viene siendo, ¿qué? La Mona Lisa, exactamente. Vamos a ir derecho a la Mona Lisa, así, con el caballo, sin ver nada en el camino. O sea, pueden ir mirando, pero no se desvíen. Porque desde ahí todos los caminos se llevan hasta la Mona Lisa, entonces es más fácil. Uno va a la Mona Lisa, lo único que sí, vean, es la Victoria alada. Gran estatua así, cabeza, Victoria, alada, proa de un barco. Tiene una banderina al lado que explica la historia y está bastante bien explicada y resumida. Así que lean eso, miran, siguen. Siguen derecho sin ver nada a la Mona Lisa. Y con la Mona Lisa adelante vamos a ver la Mona Lisa primero, lógicamente. ¿Cómo se ve la Mona Lisa? ¿Alguien sabe? Desde la izquierda. Pero además de esto, allá al fondo. Y todo acá hay una gran muralla, en su mayoría de gente de China. Y hay que codear, patear, pasar por abajo, pasar por arriba, sacarle la tablet, sacar el celular, darlo. No se queden mucho tiempo ahí tampoco, chicos. Saquen 2 o 3 fotos, la miran bien de cerca y ya, se van. Porque de verdad van a querer matar a alguien. A uno le brota un instinto asesino que uno no sabía que tenía. Le dan la vuelta con la Mona Lisa a sus espaldas. De frente van a tener un pabellón que nace, que es el pabellón de artistas franceses. En el medio está coronado por una tienda de regalo que te vende todo con la cara de la Mona Lisa. 10 metros para este lado vamos a encontrar la coronación de Napoleón. Es un cuadro de 10 metros por 6 metros, no lo pueden perder porque literal no lo van a perder, lo van a ver. Y es gigante y está Napoleón como una postura súper regal, que está ahí coronando a su mujer Josefina. Napoleón parece que mide 20 metros, está como súper estilizado, coronando ahí a José. Todo al costado van a ver a la nobleza, esta gente que antes estaba a cargo del gobierno y que ahora están mirando cómo se corona a alguien del pueblo. Van a ver al costado que está el Papa, con cara de situación, está como medio enojado. Porque Napoleón lo acaba de avergonzar en el día real de todo esto en Notre Dame, cuando el Papa Pío VII le va a poner la corona a Napoleón. Y el trabajo del Papa era coronar gente en aquella época. Va a coronar a Napoleón. Napoleón se levanta y le arranca la corona de las manos, da un paso al frente, se autocorona. Un poco a modo de venimos de la Revolución Francesa, queremos separar el Estado de la Iglesia. Queda feo que la cabeza de la iglesia corone a la cabeza del Estado, así que bueno, ahí como hubo un arreglo interesante igual la noche anterior, el Papa queda como súper humillado ahí al costado y Napoleón se corona al mismo, como que lo corona el pueblo.
Van a ver, bueno, ya les digo, toda esta nobleza, y en un palco principal en el que está toda la gente ahí muchada. Y hay una señora que está como re cómoda, con mucho espacio en un sillón grande. Es la mamá de Napoleón, que está mirando desde un palco. Sepan que la mamá de Napoleón no fue a la coronación de su hijo, porque se llevaba súper mal con Josefina. Esto de que suegra y nuera se lleven mal tampoco es nuevo, viejísimo. Y se llevaban muy mal, y ella, la madre dijo que si va a ella yo no voy. Y Josefina tenía que venir porque a Josefina había que coronarla. Así que la que no vino fue su madre, pero está en el cuadro. Napoleón la hizo ahí como photoshopear para que todos nosotros viéramos lo orgullosa que estaba mamita de su chiquito. Hay un montón de simbología, mírenlo, realmente es muy buen principio de propaganda política. Vuelven hasta el centro, donde estaba la tienda de regalos, y ahora hacen 10 metros por el otro lado. Van a encontrar el cuadro de Eugène Delacroix, de la libertad gritando al pueblo. Libertad, pecho al aire, bandera francesa, revolucionarios. Cuadro francés más famoso sobre la revolución de 1830. Lo miran, lo ven, no está en el mapa, porque está atrás de la Mona Lisa, pero lo miran, lo ven, y siguen caminando al final de ese pasillo. Bajan la escalera. Bajan la escalera, en el medio van a encontrar un señor que está como así, que viene siendo el esclavo de Miguel Ángel. Ven el esclavo de Miguel Ángel, más o menos ven toda la parte más clásica, más de arte clásico, siguen caminando, porque desde ahí está señalado el camino hasta la Venus de Milo. Llegan a la Venus de Milo, ven eso, y desde la Venus de Milo está señalado el camino hasta la parte egipcia. ¿Qué vamos a hacer? Venus de Milo acá, caminamos hasta el final del pasillo. Damos la vueltita así y hay una escalera, bajamos esa escalera para ir a la parte egipcia. Lo primero que vamos a ver es una de estas grandes esfinges y le vamos a prestar atención, porque vamos a seguir el camino por toda la parte egipcia hasta la parte de las momias y todo, pero después van a volver a la esfinge. ¿Por qué? Porque si ustedes la tienen es una cosita así el pasillito, y está ahí en el medio. Pero viendo eso, si se dan vuelta, hay un pasillo. Y en ese pasillo hay como toda una parte medieval. Es la parte que quedó de la fortaleza. De cuando esto era fortaleza medieval. Y esa es la salida más cercana. Entonces, hacen toda la parte egipcia, vuelven para acá, van viendo la parte medieval, que está bien, de hecho está bastante bien explicado cómo va la evolución de la construcción del Louvre, desde la fortaleza hasta la fecha. Y ya salen abajo del shopping. Eso, 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, ven lo más conocido. Si quieren agregar algo más, se fijan en el mapa y van directamente a esos lugares. Pero les va a ahorrar mucho tiempo porque es la ruta más sencilla. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Pensó que Napoleón pudiera ganar. Nadie. Porque de hecho tenían un número muy menor de tropas y todo, y tenía que ser demasiado estratégico. Nadie les tenía fe. Pero Napoleón habla con sus tropas y le promete a sus soldados que si ellos dan la vida por la patria, que si ellos realmente dejan todo en el campo de batalla, que él no va a permitir que el pueblo francés lo olvide, que van a volver a casa para pasar por debajo de arcos triunfantes, con todo su pueblo a los costados, saludando y victoriando a sus héroes. Terminan ganando Austerlitz. ¿Qué hay que hacer? Hay que construir el arco que se le había prometido a los soldados. Pero Napoleón no quería esta modestia de arco. Napoleón quería el otro. ¿Ya fueron al arco de triunfo? Hay algunos que no todavía, pero aunque sea deben haber visto alguna foto en algún momento. A golpe de vista, por la foto nomás, uno se da cuenta que no es que el otro es monumentalmente más grande. Y él quería ese. Pero detalle, a Napoleón le dicen, bueno, dale, yo te lo hago. Pero no te lo voy a poder terminar para cuando vos vuelvas con tus soldados, que es lo que vos necesitas. Porque un arco de aquellas características, uno tarda unos 20, 25 años en terminarlo. Así que no lo puedo terminar. Yo lo quiero, dice Napoleón, pero necesito. Yo le prometí a mis soldados todo esto. ¿Qué hacemos? Hagamos otra cosa. Me van haciendo el que yo quiero, y mientras tanto háganme uno más pequeñito para que yo pueda pasar con mis tropas, tal y como les prometí. Este se termina en menos de 2 años, y por eso digo yo que es el arco del triunfo original, porque es por donde originalmente pasan las tropas napoleónicas cuando vuelven de la batalla de Austerlitz. También se lo conoce como el arco del carrusel, porque en la época en la que Luis XIV se ahogaba acá adentro, él venía a bailar a esta explanada, no había carrusel, pero él venía a bailar, y como él bailaba siempre solo en el centro, y toda la nobleza le bailaba alrededor como si fuera un carrusel, le terminó quedando la explanada del carrusel, y a este lugar el arco del carrusel. El otro se lo terminaron de construir, porque si Napoleón te decía que uno se lo terminaba. Pero, detalle a tener en cuenta, se le fue el tiempo de construcción. Le dijeron 20, 25 años y tardaron 30. Y para cuando terminan el arco, no tenemos más Napoleón. Napoleón no pudo cumplir su sueño de pasar triunfante
por debajo de su arco, con todo el pueblo a los costados saludándolo y victoriándolo. Pensó que Napoleón pudiera ganar. Nadie. Porque de hecho tenían un número muy menor de tropas y todo, y tenía que ser demasiado estratégico. Nadie les tenía fe, pero Napoleón habla con sus tropas y le promete a sus soldados que si ellos dan la vida por la patria, que si ellos realmente dejan todo en el campo de batalla, que él no va a permitir que el pueblo francés lo olvide, que van a volver a casa para pasar por debajo de arcos triunfantes, con todo su pueblo a los costados, saludando y victoriando a sus héroes. Terminó ganando Austerlitz. ¿Qué hay que hacer? Hay que construir el arco que se le había prometido a los soldados. Pero Napoleón no quería esta modestia de arco. Napoleón quería el otro. ¿Ya fueron al Arco del Triunfo? Hay algunos que no todavía, pero aunque sea deben haber visto alguna foto en algún momento. A golpe de vista, por la foto nomás, uno se da cuenta que me dijiste que el otro es monumentalmente más grande. Y él quería ese. Pero detalle, a Napoleón le dicen, bueno, dale, yo te lo hago. Pero no te lo voy a poder terminar para cuando vos vuelvas con tus soldados, que es lo que vos necesitas. Porque un arco de aquellas características, uno tarda unos 20, 25 años en terminarlo. Así que no lo puedo terminar. Yo lo quiero, dice Napoleón, pero necesito. Yo le prometí a mis soldados todo esto. ¿Qué hacemos? Hagamos otra cosa. Me van haciendo el que yo quiero y mientras tanto háganme uno más pequeñito para que yo pueda pasar con mis tropas, tal y como les prometí. Este se termina en menos de 2 años y por eso digo yo que es el Arco del Triunfo original, porque es por donde originalmente pasan las tropas napoleónicas cuando vuelven de la batalla de Austerlitz. También se lo conoce como el Arco del Carrusel, porque en la época en la que Luis XIV se ahogaba acá adentro, él venía a bailar a esta explanada, no había carrusel, pero él venía a bailar y como él bailaba siempre solo en el centro y toda la nobleza le bailaba alrededor como si fuera un carrusel, le terminó quedando la explanada del carrusel y a este lugar el Arco del Carrusel. El otro se lo terminaron de construir, porque si Napoleón te decía que uno se lo terminaba. Pero, detalle a tener en cuenta, se le fue el tiempo de construcción. Le dijeron 20, 25 años y tardaron 30. Y para cuando termina el arco, no tenemos más Napoleón. Napoleón no pudo cumplir su sueño de pasar triunfante por debajo de su arco, con todo el pueblo a los costados saludándolo y victoriándolo. ¿Y cómo lo están pasando? Espectacular. Mirá, comiendo jamón crudo con un sándwich que hizo Lili. Exquisito. Lástima el lugar que no está tan bueno, ¿no? No, la verdad esto es una villa miseria, todo lleno de negro. Mirá el adefesio ese que está ahí. ¿Quién se le habrá ocurrido hacer una torre en medio de un parque?